Nuestro primer protagonista de hoy se llama Alonso Barán y es el autor de El azar no se llora, un thriller psicológico que deja claro que si nos dejamos llevar por completo por nuestras emociones, corremos el riesgo de perder el control de nuestra vida. Alonso, buenos días. Buenos días. Y esto de perder el control de nuestra vida, muchas emociones, muchos sentimientos, muchos buenos, muchos malos, unido al suspense, ¿por qué? ¿Por qué estos ingredientes para tu primera novela? Bueno, realmente es que la reflexión no es mía, ¿no? Es de los estoicos, ¿no? Que ellos tenían, bueno, como forma de filosofía era que si te dejabas llevar por tus impulsos, ¿no? Te convertías en un objeto y perdías la subjetividad, ¿no? Ellos decían que quien se guiaba con corrección y controlaba sus emociones no necesitaba de ninguna moral ni ley exterior que les guiase el comportamiento. Entonces, a mí, pues bueno, pues esta reflexión me gustó muchísimo y a partir de ahí desarrollé pues todo el tema de que sin control emocional te conviertes en un objeto arrojado al azar, ni más ni menos, ¿no? Porque, bueno, actúas guiado por impulsos que no pasan el tamiz de la razón. Y claro, pues no que generas una serie de acontecimientos de los que no tienes el control, ¿no? Tus personajes son un poco eso, son como marionetas, ¿no? Ellos, bueno, pierden el control. Lógicamente. Vamos a hablar, hasta donde podamos contar, de los tres protagonistas principales, ¿no? Para que la gente se haga una composición del lugar de quiénes son bueno, las personas que van guiando la trama, ¿no? Por un lado tenemos un inspector de policía. Sí, lógicamente. Son tres personajes principales, son tres porque quiero tratar a través de su óptica psicológica las emociones desde diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, Elian es un inspector de policía que es hermético como un bote de mermelada, ¿no? O sea, lo que le pasa se lo rumia, no se lo cuenta a nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues, tiene situaciones traumáticas por su trabajo y eso pues, le va generando emociones que al no expresarlas pues envenenan su mente, ¿no? Entonces, desde el trato la degeneración psicológica a través del descontrol emocional, ¿no? Luego hay otro personaje que es Aníbal Cantalapiedra, que es un ser infame, ¿no? Es una persona que se deja llevar constantemente por sus impulsos, ¿no? Buscavidas. Es un buscavidas, es infame, es la palabra que le define perfectamente, es infame, ¿no? Porque pues, se deja llevar por la ira, por la envidia, por la procrastinación, por la consecución inmediata de placer. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, pues es una persona que busca muchísimos problemas en la vida, ¿no? Y luego hay un tercer personaje, que es una mujer, que a mí me interesaba especialmente este personaje porque trato desde su óptica la visión, bueno, la emoción del amor desde su perspectiva autodestructiva. Me explico. La versión correspondida del amor pues es genial, ¿no? Estás enamorado de alguien, es como vivir en Disney. Bien, la versión no correspondida o el desamor te convierte pues, en un ser pues, que es dependiente, obsesivo, pusilánime, ¿no? Y te lleva a cometer actos que si los miras después con el tiempo dices, bueno, estaba loco. Que a tener relaciones tóxicas, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Efectivamente. Entonces, tendemos a pensar que el amor es una emoción muy bonita y muy positiva, pero bueno, puede ser muy destructiva, ¿no? Entonces, Eirel Gerena, que es la mujer esta, pues busca su realización personal basándose en la consecución del amor, ¿no? Y estos personajes tan poliédricos, porque nos has hecho obviamente un pequeño resumen de cómo son, pero yo creo que la gente sí que se puede hacer una idea de que es gente con muchos claroscuros, ¿no? Que pasan por muchos momentos. ¿Te ha costado hacer ese desarrollo, meterte en la piel de personas tan diferentes y desarrollar eso, personas a partir de personajes? Claro, bueno, realmente crear personajes es crear personas. Entonces, no solo estos tres, sino son 80 personajes la novela, ¿no? Entonces ocurre que sí, efectivamente, era un trabajo intelectual muy agotador, porque se trata de que tienes que pensar como ellos tienen que sentir, tienen que hablar, tienen que comer, tienen que hacerlo todo, y luego se relacionan, ¿no? Hay diferentes relaciones de poder siempre entre los personajes, ¿no? Porque todas las relaciones humanas, pues no te relacionas igual con tu jefe que te relacionas igual con tu marido o con tu esposa, ¿no? Entonces, claro, pues meterse constantemente en el papel de esta gente, pues fue bastante agotador, no solo la preparación de sus personalidades, sino luego hacerles que funcionen en la trama, ¿no? Que fluyeran, ¿no? Por la novela. Yo no sé si hay gente que te ha dicho cuando ha leído El azar no se llora que hay, sobre todo algunos momentos como muy cinematográficos, ¿no? Como que la novela se escapa y uno tiene la sensación de poner imagen, de poner cara, de poner entorno, de la luz, los detalles. O sea, ¿esto era uno de los objetivos? ¿Es algo que has hecho
sin querer, entre comillas. No, claramente. O sea, decir, a mí una cosa que no me gusta de muchísimas novelas es que veas palabras, ¿no? O sea, las palabras lo que tienen que despertar son imágenes en el lector. Y eso no es únicamente entrar como la escuela de los objetivistas, ¿no? Que entraban y decían, bueno, es que el ángulo tiene 45 grados, entra la luz por aquí. No se trata de entrar en detalles. Se trata de dar unas pinceladas para que genere una imagen en la mente del lector, ¿no? Y entonces, bueno, como yo, pues a mí me gusta ese tipo de lectura, pues obviamente, ya que puedo elegir cómo escribirlo, pues decidí hacerlo así, ¿no? Y también me gusta mucho la sinestesia, ¿no? O sea, transmitir pues, el calor, los sabores y todo eso, porque eso da una textura y una atmósfera a la novela que hace que, bueno, pues, tenga una coherencia más allá de los sentimientos, ¿no? Sino que ¿Y por qué novela negra? ¿Por qué se te ocurrió que la mejor manera de envolver todo esto era, bueno, por encuadrarlo en algún sitio, ¿no? Thriller psicológico también es algo que bueno, ¿te parece que define bastante bien? Claro, realmente es un thriller psicológico. Pero, bueno, la novela psicológica, desde que la inventó Dostoyevsky, ¿no? Pues ha habido pues, diferentes variantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me gusta mucho la novela rusa decimonónica, ¿no? Pero siempre veía que adolecía de lo mismo, y es que los personajes pues, eran un administrativo de la Duma, o, entonces, bueno, pues si pones un inspector de policía con ese... psicología oprimida que tienen los personajes, el motor narrativo que te da la novela negra no es lo mismo las cosas que le pasan, con todos mis respetos, a un administrativo de la Duma que a un inspector de policía que puede tratar pues, con determinados personajes que generan una acción que resulta, desde mi punto de vista, interesante para el lector. Y en este desarrollo psicológico, teniendo en cuenta que en general vivimos en una sociedad en la que solemos juzgar lo bueno o lo malo, nos es difícil, ¿no?, mantener la distancia. Sí. ¿Tú has conseguido eso con tus... No sé si quieres mantener una distancia con tus personajes o realmente tienes gran simpatía por alguno y cierta antipatía por otros? ¿O has conseguido que todos echaran a andar sin mirarlos mucho de frente? No, bueno, lo primero es que juzgar es con natural al hombre, o sea, es imposible no juzgar, porque si no puedes juzgar lo que es nutritivo de lo que es venenoso. El problema está en que la gente solemos condenar. Dices, este es malo y va a ser malo siempre, ¿no? Bien. Entonces, yo mantengo una frialdad, digamos, son personajes, y yo no siento antipatía ni simpatía por ninguno, ¿no? Son gente, bueno, que está ahí, y si sientes simpatía o antipatía, pues al final cometes errores que le pasan a muchos escritores, que de repente dices... Bueno, ha habido un Deus ex machina, ¿no? Se ha salvado porque le caía bien o algo, ¿no? He querido matar a este, ¿no? Entonces son canales de transmisión de ideas únicamente y como tales pues los trato pues, con el cariño que se merecen, son canales de transmisión de ideas. Alonso y el azar, que es una de las palabras que aparecen en el título, que es para ti la suerte, el factor suerte. ¿Tú reconoces que es algo que de alguna manera guía los pasos de todo el mundo? Que las cosas nos pasan y no siempre porque nos las merezcamos. ¿Para bien y para mal? Bueno, es que he pensado bastante sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, la suerte es el componente mágico que le damos a la probabilidad, realmente, ¿no? O sea, el azar existe como tal porque, además, pues, los juegos de cartas son apuestas algo a cambio al azar, ¿no? Bien, entonces, ¿la suerte existe? Bueno, tiene un componente mágico que es porque no lo controlamos. Lo que sí existe es que yo creo que tú eres tu propia suerte, ¿no? Es decir, si depende de lo que hagas con tus actos, eso pues te genera unas circunstancias en tu vida que pueden ser más beneficiosas o menos beneficiosas. Obviamente hay un componente de incertidumbre que no puedes controlar, ¿no?, en el azar, pero es tal a dónde llega este componente de incertidumbre que, por ejemplo, todos los pensamientos que tienes no son conscientes, ¿no? Te viene mucho que me ha surgido un pensamiento. Bien, un pensamiento genera una acción, con lo cual, si has tenido un pensamiento por azar, no sabemos cuál es, y eso te genera una acción, o sea, hasta ese punto influye el azar, ¿no? Entonces, más que componente mágico, es un componente psicológico y de probabilidad, más que nada. Y un factor que no me negarás que está en tu novela es el factor sorpresa. No voy a dar ni una pista, no voy a decir ni en qué personaje estoy pensando ahora mismo, pero ¿hasta qué punto tú tenías claro cuál iba a ser el desarrollo total de la novela? No sé si hay escritores, ¿no?, que dicen que los personajes llegan a un momento como que la trama se va de las manos, ¿no? Que empieza a casi salir sola. Yo no sé si tú tenías claro hasta dónde ibas a llegar, qué iba a pasar con esos personajes, porque esa sorpresa existe, es muy potente en esta novela. Claro, bueno, o sea, yo la forma que tengo de trabajar es que lo estructuro todo muy bien, ¿no? Es decir, antes de que una sola palabra del manuscrito tenía unas 1000 páginas escritas entre creación de personajes y tramas, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo todo muy estructurado y vamos a ir por aquí. Luego dejo, pues, obviamente, parte de la creación. Y hay veces que hay cosas que no van a ver nunca la luz y otras cosas que surgen de repente y dices, bueno, esto queda genial, ¿no? Lo que sí tengo claro es que hay una persona que está leyendo siempre, ¿de acuerdo? O sea, es decir, yo lo escribo y alguien lo va a leer. Entonces, le tengo siempre en consideración y sé
bueno, va a pensar esto, quiero que sienta esto en concreto y le tengo que llevar porque se trata de que sienta emociones y que se divierta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, pues que yo juego con ventaja, sé lo que va a pasar, ¿no? Entonces, sé lo que quiero que el lector vaya pensando y vaya sintiendo y luego, pues claro, le doy una sorpresa, pues porque a todos nos gusta sorprendernos porque aparte eso es lo que te hace un impulso de seguir leyendo la novela, ¿no? No se ha ocurrido. Bueno, pues todos los que quieran sorprenderse, que se lean El azar no se llora, sí, claro. La primera novela de Alonso Barán. Alonso, gracias por habernos visitado. Gracias a ti. Gracias por compartir con nosotros sin desvelar nada qué pasa en esta novela. Muchísimas gracias. Gracias.